Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República, la casa de la oposición. Ayer fuimos testigos del desvío ominoso de recursos públicos para cumplir con las terquedades del presidente López Obrador. Como el primer mandatario no acepta la oposición a su gobierno, obviamente no acepta el desacuerdo y después de una manifestación clara y ciudadana hace unos días, pues él hace todo lo necesario para que vaya, digamos, quiera demostrar o pueda demostrar algo que evidentemente no es real. Es claro que los mexicanos están dispuestos a defender nuestra democracia y bajo esta lógica, pues el presidente de la República se organizó su propio mitin en la Ciudad de México, así como lo escucha. El primer mandatario de este país, como no acepta la oposición y no aceptó la marcha rosa en defensa del INE, pues el señor se organizó su propio mitin. Ayer se tuvieron reportes de entrega ilegal de apoyos. Trajeron gente de todo el país, bueno, es más, incluso pagaron vuelos y hospedaje. Bueno, para rematar, digamos, este hecho, obligaron a las personas a ir en contra de su voluntad a marchar. En lugar de reparar el metro, los llenaron de pósters, desviaron recursos de las instituciones de gobierno y desperdiciaron recursos etiquetados. Todo para cumplir con un capricho basado en la egolatría del presidente. Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador. Acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario. Por cierto, no pudieron llenar el Zócalo. Llevaron a trabajadores, tianguistas, locatarios de mercados, ambulantes, incluso a beneficiarios de programas sociales los amenazaron con quitarles sus apoyos, sus plazas o incluso no renovarles contratos si se negaban a ir a la marcha. A todos ellos, yo claramente desde aquí, desde el Senado de la República, les digo, sé perfectamente que fueron obligados. Sabemos, todo México sabe que fueron obligados. El humanismo de López Obrador está basado en el acarreo, en la egolatría del presidente, en el mal uso de recursos públicos. El humanismo de Morena está basado en los contratos a modo, en la corrupción, en los sobres amarillos llenos de dinero, en las casas grises y en las obras obsoletas. Este gobierno obliga, amenaza, amedrenta al pueblo de México con tal de quedar bien con las necedades del presidente. Después de la manipulación que hicieron, queda claro que no podemos dejar en sus manos el diseño de las instituciones electorales. Imagínense, si gobiernan con trampa y quieren adueñarse del INE, pues evidentemente las elecciones las van a hacer con trampa. Los gobiernos de Morena se niegan a pagar medicamentos, a ofrecer servicios de salud dignos, se rehúsan a detener la violencia, pero eso sí, para el mitin ególatra del presidente no escatiman ni un solo centavo. No han dado un solo resultado en favor de los mexicanos, pero no tienen reparo en cumplirle los caprichos a su patrón. Escuchar en el mensaje de López Obrador decir que, y quiero abrir comillas, hemos reducido la incidencia delictiva. Bueno, incluso se atrevió a decir, abro comillas, no se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, la corrupción. También en este discurso desde el Zócalo, increíblemente se atrevió a decir, y abro comillas, no se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada. Todo esto, sin lugar a dudas, es una mentira descarada. Todos sabemos que es una mentira o muchas mentiras descaradas. En el mismo evento hemos visto un despliegue de corrupción brutal. Yo diría, fue una mañanera más, pero desde el Zócalo capitalino y obviamente este gobierno de la República
tiene que vivir una realidad, y peor aún, los mexicanos tenemos que vivir una realidad como consecuencia de este pésimo gobierno. Hay más de 135,000 personas que han sido asesinadas en nuestro país. Esta cifra de 10 mujeres que son asesinadas diariamente en nuestro país es lacerante, es inhumana. Más de 37,000 personas se encuentran desaparecidas. Y mientras esto pasa, el presidente con sus funcionarios ignoran la realidad y quieren tapar la realidad con este mitin, esta marcha, en lugar de darle respuesta a los mexicanos que están buscando hoy verdad y justicia. El gobierno de Morena pasará a la historia como un gobierno que tiró los recursos públicos de los mexicanos en obras que no dan resultados. Este gobierno será el gobierno de la complicidad con el crimen organizado. Este gobierno pasará a la historia como el gobierno de los contratos con influyentismo y con corrupción. Basta ver los contratos que le ha dado el gobierno federal a la prima del presidente o al hijo de Bartlett, o es más, los nexos que tiene esta empresa contratista de Pemex con la nuera del presidente, en torno, por cierto, a la Casa Gris. Los humanistas sobres amarillos llenos de dinero que recibieron los hermanos del presidente están siendo muestra clara de este gobierno. Incluso la ilegal campaña que desplegaron para promover con dinero de los mexicanos la imagen del primer mandatario en el transporte público de la Ciudad de México es una muestra clara de este pésimo gobierno. Así como los cientos de camiones que ocuparon ayer para movilizar, más yo diría, para obligar a las personas a acudir a esta manifestación y así subirle el ego a un presidente que prefiere eventos populistas en lugar de dar resultados. Congratularse de que 40 millones de mexicanos tienen que vivir en Estados Unidos porque aquí en su país de origen no han tenido las condiciones dignas de un trabajo, me parece que es terrible y es lastimoso congratularse desde el poder y desde el gobierno. No cabe duda que esta administración de Morena solo ha sabido hacer campaña, pero nada ha sabido de ser gobierno. Ayer quedó al descubierto pues que esta movilización, esta propuesta para movilizar su estructura partidista sirve a los intereses políticos, no sirve a los mexicanos, incluso no les sirve a quienes ayer fueron movilizados, porque la realidad, desafortunadamente, después de la movilización, sigue siendo la misma. El presidente quería ver un Zócalo lleno y no lo logró. Los huecos vacíos en el primer cuadro demuestran que el acarreo fue ofensivo e inhumano. El hartazgo de los manifestantes fue mayor porque el abuso no tuvo límites. Los obligaron a ir, incluso algunos los obligaron a llevar a más personas. Otros fueron amenazados y mientras tanto este gobierno sigue generando pobreza, inseguridad y violencia. Por ello informo que presentaré una denuncia ante la autoridad electoral por desvío de recursos públicos con fines electorales, por este uso y abuso de camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Perdone, muchas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas. Arrancaríamos con Víctor Mayén, quien le pregunta, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, tiene ya que definir si está o no por una reforma constitucional en materia electoral. Y la marcha de ayer de AMLO abre oficialmente el proceso de sucesión presidencial con una candidata ya definida, en este caso Claudia Sheinbaum, y con la oposición sin candidato. Bueno, primero que nada, yo sí quisiera referirme a las acciones de la regenta de esta ciudad,
la señora Claudia Sheinbaum está obsesionada por quedar bien con el presidente, pero no por darle resultados a los capitalinos. El acarreo de ayer demuestra cómo de manera natural, de manera voluntaria, por cariño natural, los chilangos ya no van a las manifestaciones de Claudia Sheinbaum ni de López Obrador. Ya los capitalinos no quieren acompañar de manera natural estas obsesiones políticas. A diferencia de la Marcha Rosa, donde no hubo camiones, no hubo tortas, no hubo frutsis, no hubo paga del día. A diferencia de esa Marcha Rosa, ayer la jefa de gobierno estaba obsesionada por querer demostrar algo que no puede demostrar, y es que la gente ya claramente no la acompaña, ya la gente a Claudia Sheinbaum la está dejando sola. Es evidente que incluso con amenazas, incluso con pues, obligar a las personas, entre otras cosas, por cierto, a los ambulantes de esta ciudad, los obligaron no solamente a ir a ellos, sino a llevar a más personas. Es algo terrible. Pero bueno, la señora Sheinbaum está desesperada por tratar de mostrar algo que no se puede. Por eso no llenaron el Zócalo, por eso esos huecos, por eso esos vacíos, por eso ese enojo, por eso ese desorden en la marcha, porque era claro pues que muchísima gente a lo que iba era a pasar lista y a demostrar que había ido obligada. Por cierto, pero a todos ellos yo les digo, no se preocupen, cuando nosotros estemos en la Ciudad de México, nunca más volverán a marchar de manera obligada. Es claro pues que en la Cámara de Diputados se va a resolver esta semana cuál va a ser la decisión de cada uno de sus integrantes, y yo estoy segura de que el bloque opositor no dejará pasar esta reforma tóxica que quiere destruir al INE. Y bueno, si eso sucede en Cámara de Diputados, si se desecha la iniciativa, claramente nosotros estaremos pues acompañándolos en esta primera deliberación, en esta primera votación, y seguramente si se desecha no llegará al Senado de la República como Cámara Revisora. Gracias, senadora. Le pregunta Félix Muñiz, hay quien afirma que la marcha del Ego, la de ayer, fue la madre de todas las marchas, o será la madre de todos los acarreos que le han precedido, y pedirá que se investigue el monto de lo que costó, y ahora se revela cómo actuó el rey del cash, que no dejaba huella o rastro de la corrupción. Sin lugar a dudas, presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral, porque el acarreo, el uso de recursos públicos descarado y cínico que se vivió ayer no se puede dejar pasar. Hoy este gobierno piensa que puede violar la ley, puede abusar de las personas, puede hacer incluso de manera cínica, diría yo, estas acciones que realizaron el día de ayer, y no puede ser posible, digamos, para un Estado de Derecho que algo así se lleve a cabo y no haya denuncias. Vamos a presentar las denuncias correspondientes y esperaremos que las autoridades electorales federales y locales puedan responder y puedan darle la certeza, ¿no? Darle visos, darle luz a la legalidad, porque ayer, miren, en otras ocasiones que también los hemos visto acarrear gente, a ver, todos decíamos, va a ser un acarreo, porque ya los hemos visto durante décadas, más de 20 años acarreando, pero lo de ayer sí no tuvo límites. Incluso hace años lo que hacían es que dejaban los camiones a, no sé, 10, 20 calles, ayer ya no tienen ni pudor, no tienen vergüenza, no tienen límites. Este gobierno de verdad piensa que puede aplastar la ley y no le va a pasar nada. Por supuesto que vamos a presentar una denuncia porque es necesario que se den cuenta que hay una oposición fuerte y firme y que ese tipo de ilegalidades que cometieron ayer no se las vamos a permitir.
Gracias, senadora. Karina Aguilar en este mismo sentido preguntaba si presentarían denuncia, pero además pregunta si hay elementos para presentarla por los recursos usados en el acarreo. Por supuesto que presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral y evidentemente hay un desvío de recursos públicos que no se puede permitir. Esta manipulación, este uso y abuso de recursos públicos es terrible en un Estado de Derecho. Ok, perdóneme, en ese mismo sentido, Yadira Rodríguez le pide precisar cuándo presentará la denuncia, ante qué instancia, el INE, el tribunal, el organismo electoral de la Ciudad de México, o qué instancia tiene contemplado. Bueno, claramente, vamos a presentarlo ante dos instancias, ante el INE y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque hubo uso de recursos públicos federales y uso de recursos públicos en la Ciudad de México. Y por supuesto lo haremos, estamos trabajando, la verdad es que estamos desde ayer que sucedieron los hechos, hemos estado trabajando. Yo espero que a más tardar este miércoles estén presentadas las denuncias correspondientes. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta, ¿respalda a Santiago Krill en la gira de diálogo y reconciliación que anunció al lado de Ricardo Monreal rumbo al 2024? En su opinión, ¿sería dos candidatos punteros en una eventual candidatura presidencial de la alianza opositora? Por supuesto que siempre respaldaré el diálogo y la reconciliación. Nuestro país está dolido, está lastimado ante los asesinatos, los feminicidios, los desaparecidos, la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos, ante esta cantidad, yo diría, inhumana de millones de pobres que Morena está dejando a su paso en el gobierno. Por supuesto que México está dolido. Después de la violencia, el estigma, la división que hace el presidente de la República todos los días desde Palacio Nacional e incluso desde estas manifestaciones o estos mítines, pues por supuesto que nos obliga a todos a buscar un diálogo y a buscar una reconciliación. La acompaño y yo estoy absolutamente segura que millones de mexicanos ya no quieren esta división, que millones de mexicanos quieren seguridad, que millones de mexicanos quieren un empleo digno. Lastimosamente el presidente de la República no está dando resultados, sigue siendo un candidato en campaña, en lugar de comportarse como el primer mandatario de este país, se sigue comportando como un líder de partido, generando arengas y generando, yo diría, terriblemente esta división que tiene que parar. Gracias, senadora. Permítanos que siguen llegando preguntas. Nos pregunta, seguimos con Claudia, ahora vamos con Alberto Valderrábano, quien le pregunta su opinión sobre la política del humanismo mexicano, bautizada así ayer por López Obrador, y quien le pidió a Estados Unidos respetar a los mexicanos que trabajan allá, cuando vemos que a garrotazos desmiembran policías en Ciudad Juárez, un campamento de inmigrantes venezolanos. Bueno, a ver, claramente siempre estaremos pugnando por el principio de reciprocidad entre las naciones. Lo que nosotros le pedimos, por ejemplo, a Estados Unidos, en donde pues millones de mexicanos han migrado, es lo que nosotros deberíamos de dar como reciprocidad, que evidentemente pues no se ve y no se vive en este país una vez que llegan, entre otras latitudes, digamos, por el sur de nuestro país, pues vemos que hay una violencia sistematizada, hay una falta de garantías a sus derechos humanos, hay una falta de entendimiento del proceso legal incluso que tendrían que saber los migrantes una vez que llegan a nuestro país. Hoy nuevamente pues seguiremos pidiendo, como lo hemos hecho siempre desde este Senado de la República, por reciprocidad.
México necesita darle a los migrantes lo que pide para nuestros connacionales en Estados Unidos. Muchas gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta si pudiera dar alguna opinión de lo que pasó hoy en la mañanera, donde por segunda ocasión una persona ajena a dicho ejercicio le grita en plena mañanera al presidente. En este caso, un ex policía militar le gritó: señor presidente, para pedirle apoyo tras quedarse sin trabajo. Sobre lo grave que es este suceso, siendo quien es, y las consecuencias de eliminar el Estado Mayor Presidencial. Bueno, claramente el Estado Mayor Presidencial, desde mi perspectiva, no se eliminó, le cambiaron de nombre y ya hemos visto cómo hay personas cuidando al presidente de la República. Me parece que lo que sucedió hoy demuestra pues esta necesidad de justicia y esta necesidad de respuestas de millones de mexicanos. Incluso no todos los mexicanos tienen el privilegio de ir a ver el fútbol con el presidente de la República, o no todos los mexicanos tienen el privilegio de comer gratis, como lo hace el presidente de la República todos los días en un palacio. Evidentemente, lo que hoy sucedió es que pues hay un grito desesperado de los mexicanos, y el presidente de la República debería de preocuparse, o de ocuparse más bien, por estas necesidades, en lugar de estar gastando su tiempo, su energía y el dinero de los mexicanos en marchas y mítines. Muchas gracias, senador. Y para finalizar, aunque ya lo ha tocado de alguna otra manera, Gerardo Segura le hace dos preguntas, las voy a hacer seguidas por si nos hace una sola respuesta. Dice: a los burócratas se les obligó a participar en la marcha de Estado bajo amenazas. Incluso hay denuncias de trabajadores del Senado a quienes se les amenazó para que participaran. ¿Qué opina de esto? Y si esto no es inmoral e indecente, gastarse miles de millones de pesos de nuestros impuestos para traer a miles de acarreados para que participaran en una marcha de Estado, cuando hay numerosas necesidades para la población, como la falta de medicamentos, por ejemplo. Sin lugar a dudas, hay dos realidades: la realidad que está viviendo el pueblo de México y la realidad de los privilegios de López Obrador y su gabinete. La realidad del pueblo de México es que no hay medicinas, no hay trabajos dignos, no hay seguridad. Ante esta realidad que lastima, esta realidad que duele, esta realidad que clama por justicia, pues el presidente de la República y su séquito vive en un palacio, vive entre lujos, vive entre maderas lujosas, entre candiles, vive entre, pues yo diría, vive entre privilegios que evidentemente lo hacen desconocer la realidad del pueblo de México. Lo que sucedió ayer para muchos burócratas, para muchos servidores públicos, para muchos beneficiarios de programas sociales, incluso para muchas personas que tienen un puesto me refiero a un puesto en un tianguis, no un gran puesto político, sino un puesto en un tianguis o en algún mercado. A todos ellos los obligaron a ir a la marcha. Por eso es que el presidente no llenó el Zócalo, porque ante la manipulación, ante digamos esta opresión vivida para poder llegar a esta manifestación, pues claramente la gente se fue, la gente se hartó, la gente llegó, pasó lista y se fue. El presidente de la República y Claudia Sheinbaum saben que ya México está despertando, que ya México no está de su lado. Por eso incluso obligan a las personas a ir a una manifestación como esta. Pero claramente, y lo digo como senadora chilanga, claramente en la Ciudad de México, quienes fueron a marchar, a la marcha rosa, fueron a defender las instituciones. Ayer muchísima gente fue a marchar para no perder su empleo, para no perder su puesto en el mercado, para no perder su puesto en el tianguis. Pero todos ellos saben que en la casilla, en el día de las elecciones, serán libres para votar
por quien quiera. Senadora, nos acaba de llegar una última pregunta, una disculpa de Magali Juárez, quien le pregunta, ¿tiene un estimado de cuánto pudo haber gastado Andrés Manuel y la 4T en el acarreo del domingo, incluyendo todo el uso de las áreas de comunicación social? Esto es el sistema público de radio y televisión, más Canal 11, más Canal 22, todo lo que, porque todo transmitió en vivo, comunicación social y la infraestructura de la presidencia. Evidentemente estamos hablando de cientos de billones de pesos. Miren, solamente para darles un dato, hay varios medios de comunicación que manejan 1,800 camiones, más toda la infraestructura gubernamental. Evidentemente fueron cientos de millones de pesos. Ese dinero que se pudo haber gastado para mejorar la vida, incluso de los manifestantes, lo gastaron para tratar de aumentar, de enfatizar el ego del presidente. Me parece una vergüenza, porque es ilegal, claramente es ilegal, pero también es inmoral lo que sucedió el día de ayer en esta marcha convocada por el que debería de dar respuestas, no el que debería de hacer marchas. Ahora sí son todas las preguntas que tenemos, senadora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, compañeras y compañeros de La Fuente, por acompañarnos. Estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? El gallo, ¿no? ¿Cuál fue la frase que dio el gallo? La madre de todos los acarreos, el padre de todos los acarreos. Muchas gracias, que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.